¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludar. Bienvenidos a la Carta sobre la Mesa, este programa semanal que desde hace 5 años la acompaña con los temas de interés a nivel global, regional y por supuesto nacional, doméstico, para saber qué es lo que sucede y hacia dónde son las tendencias, para que usted tenga temas de conversación, de opinión, pueda hacerlo con su familia y pueda también cooperar. Recuerde que la democracia se construye dialogando y lo ideal es tener los temas para poder avanzar sobre ello. La Carta sobre la Mesa se transmite por Mundo TV de Valparaíso a Yanquihue, por Telecauquén, en Ñublevisión, diversas otras cadenas de pago en cable y por supuesto por Radio Nunguén en Concepción y nuestras redes sociales de Infogate en Twitter, Facebook y YouTube. Tenemos un gran auspiciador que es smartic.com, una plataforma educativa que va orientada a los pequeños, a los que están en enseñanza básica porque le ayuda a generar pensamiento complejo, pensamiento crítico, comprensión lectora y todo con inteligencia artificial. Es decir, cada uno recibe lo que necesita para seguir avanzando. No es algo estándar, sino que personalizado. Smarty.com, que está en una diversidad de países, está también en Chile y a su disposición para que usted lo utilice con su hijo, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas. Incluso usted se puede entusiasmar. Hay más de algún adulto que está ahí metido porque esa idea del pensamiento complejo, resolver problemas y ir viendo cómo se avanza, claramente coopera mucho. Pero volvamos a nuestra realidad. La verdad es que hoy día tenemos una invitada de lujo, ¿ya? Porque tenemos muchas cosas que decir, ¿ah? Y con Mario conversábamos ya antes de comenzar el programa lo que significa poder entender lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Chile, ¿ah? Desde el punto de vista económico, pero entender que Chile es tan interdependiente que cualquier cosa que pasa a nivel global nos afecta. E increíblemente, son muy pocos los programas que miran el mundo para saber cómo impacta en Chile. Y la verdad es que los impactos pueden ser mucho más complejos de lo que uno puede pensar. Y ahí es donde se requiere una gestión de gobierno mucho más sólida, robusta, creíble y con una hoja de ruta también que sea adecuada a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Antes de saludar a nuestro invitado, Mario Stay, le doy la bienvenida. Muchas gracias a usted que se mueve en los laberintos, ahí irreconocibles de repente de donde está el poder, de la casa que tanto se sufre. De luces, sombras, sombras muy tenebrosas de repente que hay por los pasillos por ahí, aunque de repente uno se ríe también ahí, puede sobrellevar el tiempo con todo lo que sucede en la moneda, con toda noticia que nos da día a día, y bueno, tenemos mucho tema que comentar justamente en este capítulo del programa. ¿Mm? Así es. Bueno, y nuestra invitada especial, que vamos, Gabriela Clivio, una gran profesional, una economista, una gran amiga, además también hemos tenido oportunidad de compartir en más de alguna oportunidad en diferentes instancias, así que, digamos, Gabriela, bienvenida. Ella es, ya te voy a dejar, ella es economista de la Universidad de la República, pero de Uruguay. Es uruguaya, para decirlo tratando de hacerlo en el tono normal, digamos, de lo que son los uruguayos, que son distintos a los porteños, en todo caso, digamos, y ella, bueno, es magíster en economía, la Pontificia Universidad Católica de Chile, es directora de Mazars, que siguió una gran entidad, es profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez, también está en la Universidad de los Andes, en la Universidad de Adolfo Ibáñez es de la Escuela de Negocios, magíster en finanzas. Gabriela, pero muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muy bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias Guillermo, muchas gracias Mario por estar acá juntos, un placer de verdad estar acá, feliz de aceptar la invitación y de conversar un rato entre amigos. Sí. Digamos, primero, Gabriela, no puedo dejar de preguntarte, ¿cuántos años llevas en Chile y por qué llegaste a Chile? Muchos. No puedo decir, porque si digo es como que es el efecto inflacionario. Estoy sufriendo en mi edad el efecto inflacionario a esta altura. ¿Eh? Pero llegué a Chile cuando tenía 24 años. Me gané una beca del BID para hacer un máster en economía. En ese minuto, en Uruguay, recién estaba empezando a ver MBAs y no había ningún posgrado en economía. Yo había terminado la facultad a los 24 años, estaba trabajando como economista jefe en la Presidencia de la República, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es como que fuera Hacienda, por decirlo de alguna manera, y me parecía que en el fondo necesitaba como seguir creciendo más, necesitaba aprender más, sentía como que quería seguir aprendiendo para estar en ese puesto y para los desafíos que se venían para Uruguay en ese minuto, y postulé a una beca del BID y me gané el financiamiento para hacer un máster en economía. Y en el fondo, digo, me gustaba mucho la católica, digo, por el tema, digo, por mi formación económica, por mi cabeza, por mi tema
político, digamos, la Católica está muy asociada a la Escuela de Chicago, digamos, entonces llegué a Chile a hacer un posgrado, un máster en economía, con la idea de irme después a Estados Unidos a terminar el doctorado. Porque bueno, tenía muy buenas recomendaciones, digo, pero me di cuenta que en el fondo yo no quería dedicarme al tema de investigación, por más que ahora dedico muchas horas de mi vida a la academia, me gustaba mucho meter como las manos en la masa, entonces me fui más por el lado de la economía aplicada, de las inversiones, de las asesorías, que por el lado de la investigación económica. No, lo cual eso es genial porque yo creo que eso se necesita, la combinación entre la academia Sí, y la experiencia profesional, créeme que es muy importante, sí. particularmente ahora. Gabriela, déjame, digamos, si tú tuvieras que hacer hoy día, y me interesa mucho que con Mario lo conversamos de poder mirar la fotografía de hoy y la de futuro, no tanto hacer historia, ¿ya? Porque para eso hay un montón de sitios donde uno puede buscar todos los antecedentes Sí. históricos. ¿Cuál sería la fotografía que tienes tú hoy día de Chile? Uf, hoy tengo la fotografía, digamos, de un país ¿Mm? muy golpeado por muchos sucesos, digamos, consecuencia también de muchos desencuentros en el pasado. Yo encuentro que Chile en su política económica tuvo muchísimos aciertos, empezando porque vivimos en un país pequeño y la alternativa para Chile era integrarse al mundo, cosa que Chile hizo a la perfección, firmando acuerdos con otros países en el mundo, ¿no? Entonces, veo un Chile que su éxito económico, que permitió una reducción de la pobreza impresionante hasta cifras por debajo del 8%, se basaba en ser una economía abierta, inserta en el mundo, con unas finanzas públicas ordenadas, con una inflación baja y con un orden. Y ahora veo un país que no tiene seguridad, que no tiene orden interno, con una inflación que está altísima, que va a superar el 10% en algún momento, que supera el 10%, con unas finanzas públicas que se han desordenado, con una nota de crédito que ha sido rebajada en 2 noches, con un malestar social producto de la no existencia del diálogo y de no escucharse entre partes, con un crecimiento que se ha habido tremendamente afectado y que en ese sentido no nos permite seguir avanzando en la reducción de la pobreza. Entonces veo una situación complicada, ¿no? Donde las prioridades en este minuto no están siendo bien puestas. Por ejemplo, nos preocupamos mucho de los deudores del CAE, cuando en realidad, a modo de ejemplo, ¿no? Nos preocupamos mucho de los deudores del CAE cuando nos debiéramos preocupar de la enseñanza preescolar. Nos preocupamos mucho del diálogo de la Constitución cuando nos debiéramos preocupar con que haya seguridad, porque sin seguridad es imposible. Nos preocupamos mucho de hagamos una nueva reforma tributaria, cuando quizás en realidad la nueva reforma tributaria no es necesaria. Entonces, veo un país complicado donde las personas que tienen el conocimiento para tomar posiciones de liderazgo, por un tema de no animarse y de no querer tomar posiciones, no están tomando las posiciones de liderazgo, y las personas que están tomando posiciones de liderazgo no tienen la experiencia para liderar al país en este momento. Sí. Mario. Ya, Gabriela, tú el año pasado en una entrevista en mes de diciembre en Diario Financiero decías, inmediatamente después del triunfo de Gabriel Boric en las elecciones, en la segunda vuelta, decías, así como en la primaria y la primera vuelta, el programa de Boric solo hablaba de demandas sociales, en esta segunda vuelta incorporó asuntos importantísimos como el crecimiento y sobre todo la sostenibilidad fiscal. Desde esa época de diciembre, a pesar de que ha pasado poquísimos meses, ha pasado sí mucha agua bajo el puente, tanto a nivel interno como a el escenario internacional. ¿Cómo ves ese escenario que planteaste muy someramente en esa respuesta ahora, en mayo, con todo lo que está viviendo el país en forma interna y con todo lo que está sucediendo a causa del tema de la guerra en Ucrania y otros problemas internacionales? Claro, no, sí, toda la razón, Mario, porque en el fondo a fines de febrero, no te voy a decir, o sea, claro, finalmente es como que el mundo cambió, ¿no? Pero esto fue la guinda de la torta después de 2 años de pandemia. Rusia invade Ucrania con la consecuente alza de los precios de varias materias primas. Yo creo que en el fondo lo que a mí me pareció importante entre la primera y la segunda vuelta del programa de Boric
de Gabriel Boric, que hoy en día es el presidente, fue justamente volver a poner sobre el tapete, o poner por primera vez sobre el tapete el tema del crecimiento. Durante la primera vuelta, este programa de gobierno, básicamente, que no es el programa de gobierno que yo ayudé a armar, ni que ayudé a impulsar, ni por el cual trabajé, quiero hacer el disclaimer, este programa de gobierno básicamente respondía a muchas urgencias sociales, que si bien es cierto, durante un tiempo no se les había dado la urgencia que correspondía, también es cierto que tenían un orden de prioridad distinto. Por ejemplo, en el primer programa de quien hoy en día es el presidente, se hablaba de darle una vivienda a todos los inmigrantes, que no debiera ser ni por lejos la primera prioridad. Entonces, en el segundo programa, en el programa que se hizo para la primera vuelta, en realidad, no para las primarias, se ajustaron un poco esta línea de derechos sociales a los cuales se quería responder, o estas demandas ciudadanas, y se empezó a hacer hincapié en que en el fondo no se podía atender a todas estas demandas sociales, porque para poder atender a todas estas demandas había que recaudar el monto suficiente para financiar este gasto permanente, ¿no? Entonces el programa de Gabriel Boric cifró la recaudación en un 4%, porque anteriormente era un 8% del PIB, lo que implicaba recaudar un 40% más. Y en ese sentido me pareció algo muy interesante, digamos, caminar en la senda de preocuparnos de la estabilidad macroeconómica y del crecimiento y de la sostenibilidad de la deuda, que era algo que en el programa de las primarias no había aparecido, ¿ya? De cualquier forma, el programa de Gabriel Boric siempre planteó un Estado mucho más presente, un volver de alguna forma a lo que eran las políticas de la época de Prebisch, donde el Estado tuviera un rol mucho más presente en la economía, una economía mucho más estatizada. Y yo en lo personal estoy muy lejos de esa posición. Mi posición es que el Estado tiene que ser lo más eficiente posible, pero que lo que tiene que hacer es acompañar a los individuos a lo largo de su ciclo de vida, dar soluciones a los individuos a los cuales el mercado no le da una solución, pero de ninguna manera reemplazar al mercado como mecanismo asignador. No, yo creo que en esa perspectiva, ahora ese rol del mercado hoy día se está debatiendo en términos de cambiarle la característica o las condiciones o factores que le hacen llevar este dinamismo, porque hoy día tenemos el foro de Davos, digamos, o sea, de Davos, que es el Foro Económico Mundial, discutiendo un poco estas mismas temáticas frente a un escenario que aparece con una desaceleración, con un aumento de la inflación a nivel global, más allá de lo que puede aportar nuestra economía interna. ¿Hay alguna modificación dentro de esas propuestas? No, yo creo que en el fondo lo que pasa siempre, igual que sucedió, ponte tú, en el 2001, 2002, cuando fue la crisis en Argentina, la crisis financiera que contagió a Uruguay y que puso mucho ruido en Latinoamérica, ¿no, verdad?, con este efecto contagio, siempre las políticas del consenso de Washington empiezan a tomar un poco más de relevancia cuando hay alguna crisis financiera, ¿no, verdad? O sea, yo creo que en el fondo está bastante aceptado en el mundo, porque no hay experiencias de economías con una tremenda participación del mercado, del Estado, digamos, que reemplace al mercado, que sean exitosas. Entonces, en realidad, digamos, lo que sí hay economías donde el Estado asegura mínimos dignos para todos. Y a partir de ahí, o sea, está, digamos, lo que aporta la iniciativa privada. Entonces, lo que se trata es de construir países donde cada vez pese más el mérito, por decirlo de alguna manera. Pero evidentemente que en momentos en los cuales hay más inflación y lamentablemente para controlar la inflación, la política que hay es subir la tasa de interés, entonces en el corto plazo se genera una recesión, aun cuando sirva para contener la inflación, hay un rol que tiene que jugar el Estado, por ejemplo, en inversión pública, en inversión en infraestructura, para contrarrestar la restricción a nivel de la economía que genera el alza en las tasas de interés. Pero no hay en el mundo en este minuto una vuelta a poner sobre el tapete el tema del Estado emprendedor. Hay un Estado como promotor de ciertas áreas que uno quiera desarrollar,
pero no un Estado sustituidor de importaciones, digamos, ni nadie está pensando, como se dijo lamentablemente en algún minuto por algunas declaraciones de algún ministro, de revisar los tratados de libre comercio que están firmados, porque eso básicamente no es algo que beneficia al país. Sí, sí, Mario. Gabriela, por otro lado, ¿cómo estás viendo el desempeño del equipo económico en estos momentos? O sea, a mí me gusta, en lo personal, a mí me gusta separar bastante bien lo que es la gestión de ministro de Hacienda, Mario Barcel, de lo que hace el ministro de Economía. Pero ¿cómo lo ves tú como conjunto en estos momentos, en estos primeros meses, y cómo ves la proyección de lo que están planteando a nivel legislativo con los planes de reforma justamente tributaria, con los planes de pensiones que están en estos momentos preparando para tomar vuelo en el Congreso? Yo creo que en el fondo es un lujo tener a Mario Marcel, quien fuera el presidente del Banco Central, como ministro de Hacienda, ¿no? Eso en primer lugar. De acuerdo a datos del Servicio de Impuestos Internos, alcanza al 1,6%, 1,6, 1,7% del PIB. Quiere decir que en el fondo si se lograra cerrar esa brecha a la mitad, estamos hablando de un 0,8% de PIB por concepto de reducción de evasión. La gente de Hacienda, el equipo de Hacienda, tiene en su cabeza una cifra de 2% que uno puede lograr recaudar por control de la evasión, hasta un 3%, con lo cual a mí esa cifra no me cuadra. Después, toda la reforma que pretende impulsar el equipo de Hacienda está centrada en seguir aumentando o en imponer una especie de paquete de impuestos a la riqueza. El impuesto a la riqueza como tal, en los países que lo han implementado, no ha recaudado nada, recauda aproximadamente un 0,3% del PIB, entre un 0,2 y 0,3. Entonces, casi todos los países que lo han implementado han reculado en esta aplicación porque no se recauda, y si un impuesto no recauda, no sirve. Y después, básicamente, cuando nosotros nos comparamos con la OCDE, con los que tanto nos gusta compararnos, resulta que nosotros nos damos cuenta que hay un tramo exento de pago del impuesto a la renta que en Chile es muchísimo más alto, es casi un 75% de la población que no paga impuesto a la renta. Entonces, lo que uno debiera hacer, en lugar de seguir pensando en aumentar los tramos más altos de impuesto a la renta, que ya son más altos que los de los promedios de la OCDE, uno debiera reducir el tramo exento, el tramo que no paga impuesto a la renta, y subir las tasas marginales que pagan los tramos más bajos. Bueno, lamentablemente esta, que es la discusión que debiera darse, no se está dando. No, ese no, y eso no, digamos, esos temas. Ahora, ¿esa discusión corresponde solamente al ministro de Hacienda o responde también al gabinete presidencial? Porque en el fondo ahí hay un tema. Bueno, sí, o sea, yo creo que en el fondo esta discusión la tiene que liderar Hacienda en realidad, ¿no? Porque el tema de la reforma tributaria queda anidada dentro de Hacienda. Pero yo creo que este es el gran faltante de la discusión. Y a mí esto me muestra, y a mí esto como que me da indicio o me deja ver que en el fondo lo que hay no es una discusión técnica lo que se está planteando, sino que lo que se está planteando es una discusión ideológica, donde lamentablemente sigue este antagonismo entre los ricos y los no ricos, unos y otros, cuando a mí me hubiera gustado ver un presidente que deje de estar en campaña electoral y gobierne para todos, ¿no, verdad? Entonces, de seguridad a todos, de tranquilidad a todos. Pero bueno, no es lo que veo. O sea, me parece que la discusión tributaria en realidad tiene que ser con hechos y no con ideologías. En los hechos, nosotros hoy en día, cuando nos comparamos con los países de la OCDE, lo que tenemos es una tasa de impuesto a las empresas mucho más alta que la de los países de la OCDE, un porcentaje de personas que no paga ingreso a la renta mucho más alto, que debiera disminuirse, y los primeros tramos de impuesto a la renta prácticamente no pagan nada de impuestos, con lo cual esas tasas debieron subir, en lugar de enfocarnos en un porcentaje mínimo de la población que ya paga una tasa marginal elevadísima. Sí. Estamos conversando con Gabriela Clivio, economista, máster en economía, en finanzas, directora en Mazars, donde está Business Evaluation, bueno, profesora académica en la Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad de los Andes, destacada economista por lo demás, con un gran, yo diría, una gran trayectoria profesional y académica. Mario. Mira, Gabriela, ya pasando a otro tema, ya pasando del gobierno a lo que uno podría esperar a futuro, entrando en el tema de la Convención Constitucional.
¿ah? La convención está haciendo una serie de apreciaciones, de proyecciones en su articulado que van a influir, de entrar obviamente de ganar la prueba y entrar a implementarse la Constitución, va a influir bastante lo que ha sido el modelo económico nacional hasta ahora. O sea, tú nos explicabas muy bien justamente lo que ha sido este periodo de economía en Chile, de los éxitos que ha tenido, de los avances, también de algunas cosas que quedan por resolver, pero la convención está poniendo literalmente un cambio de modelo bastante fuerte, un quiebre bastante fuerte, lo que ha sido básicamente casi el último medio siglo. ¿Cómo ves justamente esa situación y cómo ves también lo que tú adelantabas también de esta implicación del Estado más, en forma más profunda, incluso a niveles comunales, con esta apertura de crear empresas a nivel municipal, por poner un ejemplo? ¿Ah? ¿Cómo ves justamente todo ese escenario que se está abriendo? Bueno, yo espero sinceramente que este sea un escenario que no se abra. O sea, imagínate tú, Mario, que ahora para poner un estado de excepción en la Araucanía ha sido un tremendo problema. Imagínate si tuviéramos un estado plurinacional, ¿no? O sea, a mí me causa mucha tristeza y mucha pena, más allá de todos los millones que hemos gastado en todos los constituyentes, digamos, y en este proceso, que cuando se presenta el borrador o el proyecto de constitución que se va a plebiscitar, porque no es constitución, es un proyecto de constitución que se va a plebiscitar y el pueblo soberano va a decidir. Cuando se presenta esto por parte de los constituyentes, en la presentación no se canta ni el himno de Chile, ni está la bandera de Chile. Entonces, a mí eso me parece algo tristísimo. O sea, me parece que estamos yendo por el camino incorrecto. O sea, no es que vamos por el camino que nos lleva a la tierra de Oz, no, vamos por el camino incorrecto. O sea, el camino correcto es mejorar las condiciones de vida para todos. El camino correcto es que todos seamos iguales ante la ley, no que algunos vayan a ser juzgados por una justicia y otros seamos juzgados por otra justicia. El camino correcto es que una persona, un voto, no que haya escaños reservados y constituyentes que tuvieron muy pocos votos terminan teniendo la misma posibilidad de estar sentados en la asamblea que otros constituyentes que tuvieron 10 veces más votos, digamos. Me parece que el camino correcto es que todos nacemos iguales frente a la ley. Tenemos que trabajar para construir una sociedad más meritocrática, donde las mujeres tengan un espacio, en lugar de estar siempre relegadas, donde ganen lo mismo que los hombres, donde nos preocupemos del cambio climático, donde nos preocupemos de, no sé, poner impuestos verdes para que se termine la contaminación y nos hagamos cargo de esto, donde convirtamos a Chile en el número 1 en exportaciones de litio y aprovechemos la riqueza natural que tenemos, no solamente con el cobre, porque Chile es el primer productor del mundo de cobre, pero también tenemos litio, y me parece que en el fondo, y el hidrógeno verde, o sea, me parece que es en esa dirección que tenemos que transitar y no en la dirección de estar unos contra otros. Yo soy una convencida de que Chile es uno solo, y este borrador de constitución no refleja que Chile sea uno solo. Sí, Entonces, ojalá, por el bien de todos, me gustaría que el borrador quedara en eso, en un borrador que cuando el pueblo soberano decida, sigamos con la constitución de Ricardo Lagos. Sí. Digamos, Gabriela, con eso que tú señalas, digamos, ¿qué tanta incertidumbre? Digamos, porque uno de los elementos comunes es la certeza jurídica. Digamos, todo este proceso constitucional, con la forma en que tú lo estás viendo, desde fuera se ve igual, digamos, se genera más incerteza, corre en riesgo nuestra inversión, digamos, corre en riesgo nuestro crecimiento futuro, vamos, más allá de la crisis que estamos viendo ahora, que va a durar un par de años por lo menos. Por supuesto, o sea, por supuesto, la inseguridad y el no tener certeza en un marco jurídico y político, sobre todo, por ejemplo, uno de los temas súper importantes en este proyecto es el tema de que se puede expropiar a un precio justo y se puede pagar no sé cuánto tiempo después, o sea, entonces está puesto en tela de juicio el derecho de propiedad. Sin duda que esto tiene un impacto en la inversión, en proyectos de largo plazo. Sin inversión no se genera empleo, sin inversión y empleo no se genera crecimiento, sin crecimiento no se puede recaudar más, que es una de las metas que se plantea el gobierno, ni se puede seguir avanzando en la reducción de la pobreza.
métrica en la cual Chile es reconocido como primero en el mundo. O sea, y no por las autoridades de Chile, sino por las autoridades del mundo. Entonces, sin certeza jurídica es muy difícil, es muy difícil. Mario. Todo este escenario, justamente lo que te planteaba previamente de la convención, también pareciera poner de repente sobre la mesa una dicotomía que encuentro que puede ser falsa, pero justamente preferiría consultarte, de sustentabilidad versus desarrollo económico, prácticamente. Uno podría interpretarlo de esa forma. ¿Ah? Ver lo que es en este momento justamente el tema de lo que pretenden los pueblos originarios en sus territorios, del tema de proteger el ecosistema, versus el tema del desarrollo económico representado por la minería, por la explotación forestal, u otras inversiones, o inversiones en energía, por poner un ejemplo. ¿Cómo ves tú justamente ese escenario también que se puede presentar eventualmente de ahora en adelante? Yo no veo que sea dicotómico, o sea, no veo que sea algo, no veo que una cosa tenga que estar separada de la otra. Sí creo que durante mucho tiempo el desarrollo económico o el crecimiento económico se llevó a cabo sin tener en cuenta los ecosistemas. Por ejemplo, en la minería han existido las zonas de sacrificio. Entonces, el crecimiento, el desarrollo económico, el desarrollo de ciertas industrias se llevó a cabo sin tener una sin hacerlo o sin llevarlo a cabo de la mano de una buena relación con las comunidades, sin tener en cuenta la contaminación, sin tener en cuenta el medio ambiente. Absolutamente, estoy de acuerdo con eso, o sea, pero frente a ese panorama, en el fondo lo que nos queda a nosotros es corregir. O sea, ¿cómo lo corregimos? Lo corregimos con poner impuestos verdes, por ejemplo, con buscar energías alternativas, lo corregimos poniéndole fin a las zonas de sacrificio en la minería, lo corregimos de muchas maneras que no impliquen poner en tela de juicio el derecho de propiedad y paralizar proyectos. Entonces, para mí, yo creo que nosotros hoy en día estamos no estamos en lo que era la primera revolución industrial, donde en el fondo el objetivo era crecer y no importaba el medio ambiente. Está súper claro que hoy en día el medio ambiente es una gran prioridad. Nosotros, lamentablemente, como Chile, sufrimos mucho las consecuencias del cambio climático, aunque no somos el país que más contamina, somos un país que está sufriendo muchísimo el tema de la sequía y el cambio climático, y tenemos cosas que hacer. Entonces, en ese sentido, hay que preocuparse de poner los incentivos correctos, de que en el fondo, no sé, grabar con un impuesto a las emisiones de CO2 mucho más alto que lo que se paga hoy en día, que es muy por debajo de lo que se paga en los países de la OCDE, y desestimular el consumo de fuentes de energía fósiles, pero eso no quiere decir que pongamos en tela de juicio el derecho de propiedad, ni que tengamos que poner un alto al crecimiento, digamos, porque al contrario, tenemos que buscar cómo hacer que crezcamos de una manera sostenible. Gabriela, permíteme llevarte al plano internacional. La economía internacional, y tú lo decías al inicio, por los efectos de la pandemia, la idea de la recuperación de la pandemia, la guinda de la torta fue la invasión de Rusia a Ucrania. Y eso está trayendo lo que yo llamo un efecto rebote. A mayor sanciones a Rusia, digamos, mayor impacto económico a nivel global en los mercados. Pero también ahí aparecen otros. Aparece un Shanghái confinado, con todo lo que significa el impacto digamos, en la línea logística. Aparece una India que, argumentando la sequía, dice, ¿sabe? Yo no voy a exportar más granos porque tengo que cuidar mi economía. Digamos, ¿cuál es la perspectiva de análisis a nivel internacional y el impacto que tiene, bueno, en América del Sur y en Chile en particular? Sí, claro, no, totalmente es cierto lo que tú estás diciendo, o sea, la política de China de cero COVID o COVID cero ¿Ya? ha tenido implicancias a nivel internacional. Lo que vamos a ver ahora es que las empresas, muchas empresas que tenían plantas de ensamblaje fuera de su país de origen, hoy en día están trayendo las plantas a su propio país para simplificar la cadena logística y quedar con menos vulnerabilidades, ¿no?
Lo que estamos viendo es que en el fondo yo creo que mucha gente no tenía en su radar la importancia que tiene Ucrania a nivel internacional como productor de granos, por ejemplo, y ahora lo que estamos viendo es un alza importante de los granos, ¿no verdad? O sea, y en todos los países emergentes, las canastas de bienes que sirven de referencia para medir el IPC tienen una ponderación de los alimentos muy importante. Entonces, nosotros vamos a ver en los países emergentes inflaciones más altas que en otros países, por el efecto de que la canasta que mide el IPC o la evolución de precios al consumidor tiene un componente muy importante de alimentos. Entonces, vamos a entrar tristemente, o ya hemos entrado en un momento en el cual vamos a vivir con una inflación alta durante un tiempo, por lo menos 1 año y medio, 2 años, y con crecimientos mucho más acotados, consecuencia, entre otras cosas, de las políticas monetarias más restrictivas, ¿no? No, y eso va a tener un efecto, yo creo, digamos, relevante. Chile tiene buenos negocios con China y con la Unión Europea y con Estados Unidos. ¿Ah? Sí. ¿Tú ves que tenemos conflicto en eso con el escenario que se viene a nivel mundial? No, yo creo que no. O sea, yo creo que en el fondo no hay una alternativa para Chile. No existe la alternativa de no negociar con el resto del mundo. Ujú. Nosotros, a todos nos gustaría pensar que vivimos en el mejor país del mundo, pero independientemente de que vivamos en el mejor país del mundo, vivimos en un país que tiene 17 millones de habitantes, cuyo mercado doméstico es pequeño. Por lo tanto, las compañías tienen que buscar escalar sus mercados, tienen que estar insertas. En ese sentido, por ejemplo, el TPP-11 proporciona también una salida a los productos chilenos impresionante, pero no hay que pensar solamente en una oferta exportadora de commodities, hay que pensar en una oferta exportadora que exportemos software, digamos, hay que pensar en sofisticar cada día más la oferta exportadora también, en exportar servicios. Entonces, a mí me parece que no existe la alternativa de decir, en este minuto voy a cerrar mi economía y voy a desandar lo andado, porque ese no es el camino. Ujú. No sé. Mario. Ya. Y justamente en esa línea, Gabriela, el gobierno ha planteado bastante desde la campaña y ahora también ya que ya asumió el tema de volver a reindustrializar el país. ¿Ah? Y Chile siempre tuvo una tradición productora, eso sí sostenida por el gobierno, que se terminó a partir del año 73, mucho en parte porque eran producción ineficiente, o sea, productos que tampoco correspondían a la calidad, productos mucho más caros que en el extranjero, respondiendo a economías cerradas. Se liberalizó bastante la economía en ese sentido, pero se sacrificó bastante el tema industrial acá en Chile. Y el gobierno quiere volver a esa línea. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, pero volviendo a esa línea de que los productos sean eficientes y sean económicamente viables y no dependan de Subsidios. excesivo proteccionismo para poder sacarlo adelante? ¿Mm? Claro, esa era como la teoría de Previch, ¿no? La De teoría Previs. cepalina de la sustitución de exportaciones, el dilema, la dinámica centro-periferia y todo Así. esto, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo, en todos los países del mundo, el Estado tiene un rol que cumple cuando quiere desarrollar cierta industria, ¿no verdad? Pero ese es el rol que cumple acá, ponte tú, la Corfo, es un rol de promover cierta industria. Pero me parece que el tamaño del Estado que tenemos hoy en día en Chile es el Estado más grande que hemos tenido en la historia reciente, por decirlo de alguna forma, ¿no verdad? Y de alguna forma no estoy a favor de seguir aumentando el tamaño del Estado, porque para aumentar el tamaño del Estado uno tiene que seguir aumentando impuestos. Y la verdad que me parece que no se justifica, o sea, me parece que el rol de impulsar ciertas industrias y ciertos proyectos y ciertos sectores es un rol que el Estado tiene que tomar, pero como impulsador. Y me parece que ese rol el Estado lo juega a través de Corfo hoy en día. Ujú. No, eso, sin lugar a dudas, digamos, Corfo juega un rol. Ahora, yo creo que Corfo podría jugar un rol mucho más activo, porque en el Ah, fondo, sí, sí, o sea, digamos, requerimos transferencia tecnológica. Tú mencionabas recién la idea de que los ensamblajes que antes se hacían en China, porque la mano de obra era más barata y varias otras facilidades, a lo mejor algunas de esas plantas de ensamblaje se pueden traer a Chile, pero eso requiere totalmente. una negociación política que tiene que hacer el gobierno con visión de largo plazo. Y yo creo que no tenemos esa condición actualmente en Chile. No, porque actualmente en Chile, desde hace unos años, lamentablemente, eh,
no sé, digamos, es como que cada uno tiene su agenda propia, y si no, fíjate lo que sucedió con el tema de las votaciones de los retiros, digamos, lo que se hizo fue básicamente torpedear un sistema, salieron 50.000 millones de dólares, se vio negativamente afectado el mercado de capitales. Todas las personas, creo que todos los legisladores que votaron a favor de los retiros sabían que estaban afectando negativamente al mercado de capitales, pero en el fondo, lamentablemente, el hacer un mal al mercado de capitales para ellos pesaba menos que el no salir reelectos en su agenda personal, digamos, en su finanza propia. Entonces, básicamente, cada uno votó y aprobó en función de sus intereses propios y no del proyecto país, que es lo que debiera tener la política, ¿no, verdad? La política de los griegos, quienes estaban llamados a desarrollar o a cumplir un rol político, eran personas tremendamente ilustradas que con ese conocimiento tomaban las mejores decisiones para la sociedad, no para su vida personal, que es lo que está pasando. Sí, Mario. Volviendo un poquito al escenario internacional, ya, vimos justamente con todo lo que tenía que ver con la inserción ya a nivel mundial, pero ¿cómo ves la inserción a nivel regional ahora de Chile? También está un poco viraje que trata de hacer el gobierno en cuanto a volver a reinsertar con mayor profundidad Chile los distintos organismos, algunos de los cuales Chile se había retirado o los tenía básicamente en el congelador, pensando justamente quizá en el Mercosur, pensando en Prosur o el CELAC. ¿Cómo ves tú justamente ese viraje o esa reinserción y cómo podría sacarle mayor provecho al país en estos momentos? Mira, yo, Mario, en realidad, siempre a uno le dicen cuando uno estudia economía internacional que uno tiene que asociarse con países que tengan lo que se llama un grado de apertura mayor que el propio. Y el grado de apertura se mide por las importaciones más las exportaciones dividido por el Producto Interno o por el PIB, ¿ya? Entonces, los países de América Latina, la economía más importante de América Latina es Brasil, que es un mundo en sí mismo, ¿no, verdad? Brasil exporta de todo, ¿no? Exporta hasta aviones, Brasil. Los aviones de Embraer son brasileños y tiene petróleo, Brasil tiene de todo. Pero Brasil es una economía tremendamente cerrada. Si uno lo mira por el coeficiente de apertura, es una economía cerrada. Lo mismo sucede con Argentina, que también ha tenido una política de sustitución de importaciones, por eso basta con cruzar la cordillera y darse cuenta que en realidad todo es mucho más caro en términos, digamos, de paridad de poder de compra. Y en realidad, además, son dos países que permanentemente tienen problemas con los tipos de cambio y que no han dudado en usar el tipo de cambio y en hacer devaluaciones de sus propias monedas para incentivar sus exportaciones. Por lo tanto, me parece muy arriesgado hacer uniones o hacer acuerdos o hacer pactos con economías que son mucho más grandes, que son mucho más cerradas y que además no han dudado en intervenir en sus mercados cambiarios para provocar, digamos, unas mejoras en la competitividad, cuando la competitividad debiera mejorar porque un país gana en eficiencia y gana en estabilidad de su moneda y no artificialmente por una devaluación de la moneda. Me parece que la integración con Colombia y Perú es bastante natural, digamos. Se ha dado una integración a nivel de empresas que se han movido hacia Colombia y a Perú, digamos, para aprovechar economías de escala de alguna forma, pero las empresas chilenas que he visto que han desembarcado en Brasil han sufrido bastante. El tema tributario en Brasil, la multiplicidad que hay, no es menor. Y me parece en el fondo que está bien que Chile forme parte de las diferentes alianzas que haya, mientras tanto no se abandone la máxima de que lo mejor que podemos hacer es seguir con este esquema de tener acuerdos bilaterales con cuanto más países del mundo mejor. Sí. Oye, digamos, en eso, bueno, ya digamos, el 29 de mayo tenemos las elecciones, digamos, en Colombia, y la probabilidad de que Gustavo Petro salga electo, si no en primera vuelta, en segunda vuelta, es bastante grande. ¿Eso va a afectar la Alianza del Pacífico, que es yo diría, de los íconos, digamos, más funcionales y de mayor comodidad para el intercambio comercial de Chile con el extranjero? Sí, es complicado. Es ¿Sí? complicado. No sé qué decirte. Ese no es un tema que yo me he puesto
analizar en profundidad, pero el escenario en Colombia deja de estar como claro, ¿no? O sea, lo más probable es que igual haya una segunda vuelta. Sí. Entonces hay que ver cómo se recomodan las fichas para la segunda vuelta, pero desde ese punto de vista hay que prestar especial atención a lo que va a suceder con la Alianza del Pacífico. Sí, en ese sentido, desde el punto de vista económico, pensando en que China está viendo qué es lo que sucede con Ucrania, cómo resuelve su conflicto con Estados Unidos, que tiene que ver, entre otras cosas, con la propiedad intelectual, con lo que es India, que tiene que definir si acaso se va al Indo-Pacífico o toma una posición más solitaria, como qué rol va a tener, o sea, y qué habla de Turquía. Turquía como es un fenómeno no solamente político, sino que también económico Sí. por todo el incremento en su industria de defensa particularmente, y su exploración en varias otras áreas digamos, industriales. Digamos, en esa perspectiva, digamos, me da la impresión que Chile se ha quedado un poco en el pasado respecto a cómo potenciar las alianzas futuras que se tienen, que sean más adaptativas, que tenga mayor capacidad de adecuarse a los ritmos internacionales, porque va a haber un nuevo orden, o sea, un nuevo reacomodo entre las potencias. ¿Ya? Pero eso requiere también, yo veo que Ucrania puede ser, define una oportunidad para Chile, pero no veo que se esté pensando en cómo aprovecharla, y ese aprovechamiento tiene que ver como con relaciones mucho más dinámicas, más anticipativas, ¿ya? Y con objetivos más claros de largo plazo. Sí, claro, o sea, a mí la sensación que tengo, esto no lo he discutido con nadie, digamos, es un pensamiento mío, o sea, yo tengo la sensación de que de alguna forma volvemos a un escenario un poco más parecido a una guerra fría, ¿no? Ujú. Con un bloque de la OTAN que se va a fortalecer en la medida que nuevos países ingresen a la OTAN, si es que se resuelve esta oposición que tenía originalmente Turquía. Y vamos a ver por un lado lo que vendría siendo la Rusia de Putin, digamos, que no ¿Sí? quería que creciera la OTAN, que en realidad veía a la OTAN como una amenaza y como consecuencia de la invasión a Ucrania termina viendo una OTAN fortalecida de alguna forma, ¿no? O sea, la frontera que ahora va a tener Rusia con los países de la OTAN en lugar de con países neutrales. Aumenta notoriamente con la entrada de los nuevos países al bloque del Atlántico Norte. Entonces, de alguna forma, vamos a ver un mundo un poco más polarizado de alguna forma, ¿no? Un mundo donde la OTAN toma más preponderancia, un mundo donde va a estar Rusia y donde está esta China no alineada, pero que en realidad termina en las sombras un poco como apoyando a Rusia, porque en realidad no está dentro de lo que es el bloque de la OTAN. Entonces me hace un poco pensar a lo que era la famosa, creo que era una conferencia que se había armado en Yakarta, donde estaban países de los no alineados, el Atlántico Norte, el bloque atrás de la cortina de hierro y los no alineados. Creo que en el fondo nosotros tenemos que plantearnos cómo nos vamos a insertar en este nuevo mundo, que se está configurando ahora, en realidad. Es como que estamos a puerta de una conferencia de Yalta, básicamente. Así. Entonces tenemos que ver cómo nos vamos a insertar. Lo bueno es que en realidad Chile, el principal producto de exportación, es un commodity que resulta que es requerido por las diferentes potencias del mundo, o sea, es requerido por China, es requerido por Estados Unidos, pero creo que tenemos que aprovechar una oportunidad, ¿no? ¿Verdad? Como también tenemos que plantearnos qué país queremos hacia adelante, o sea, queremos seguir siendo el exportador de cobre, ¿qué vamos a hacer cuando el cobre se termine? O sea, tenemos que plantearnos qué vamos a hacer hacia adelante, o sea, de qué forma nos vamos a insertar en el mundo, la forma en cómo nos hemos venido insertando ahora en estos últimos años, que básicamente coincide con los años en los cuales se terminó la Guerra Fría, después de la perestroika, fue insertarnos con todo el mundo, pero ahora se está reconfigurando, estamos, como les decía, como a puertas de una conferencia de Yalta. Entonces, hay que prestar atención a la forma en que nos queremos insertar. Y Sí. me parece que es algo a lo cual nadie le está dedicando cabeza ahora. Sí, o sea, y si alguien está dedicando, digamos, totalmente en forma desordenada y no hay ningún Sí, organismo que reúna esos pensamientos. sí. Digamos, Gabriel, ya nos queda poco tiempo, y antes de pasar la palabra a Mario, digamos que eso es una consulta. Ahora, con todo este escenario negativo a nivel mundial que nos afecta obviamente a Chile, ¿ya? ¿Qué tipo de holgura tenemos para poder ayudar a la población? Porque hoy día está el IFE extendido, hay una serie de, digamos, sube el salario mínimo, los costos laborales
están aumentando en virtud de los proyectos que ha mandado el Ejecutivo. ¿Ah? ¿Cuánta capacidad tenemos de poder, digamos, sobrellevar este escenario negativo en la economía en el futuro? Porque el gobierno va a tener que echar mano a ayudas puntuales, ya sea por grupos, por sectores, en fin, pero no veo que tengamos tanta billetera ni línea de crédito disponible para eso. No, sin duda que no. Ahora, del punto de vista de lo que fueron los IFE, en el fondo los IFE se implementaron en un momento en el cual la tasa de desempleo estaba muy por arriba de lo que eran los niveles prepandémicos y como forma de compensar que a muchas personas se les impedía ir a trabajar por los temas de las cuarentenas, digamos, porque Claro. no se permitía la libre movilidad. Entonces, de alguna forma, el gobierno tenía que hacerse cargo de generar el ingreso que las personas no podían generar por su cuenta, digamos. Hoy en día estamos en una situación en la cual se han recuperado, según la última cifra, más del 90% de los puestos de trabajo que se habían destruido durante la pandemia, con lo cual un IFE generalizado no se justifica. Lo que sí es cierto es que tendríamos que pensar qué transferencias se le pueden dar a aquellas personas que tienen un nivel de salario o un nivel de ingreso por debajo de la línea de pobreza o en la línea de pobreza y que básicamente se ven muy afectadas por la inflación o por el alza de precios en los alimentos, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que tenemos que pensar es en medidas focalizadas, o sea, hoy no existen ni las condiciones que existían durante la pandemia, ni hay restricciones a la movilidad que justifiquen medidas generalizadas como fueron las que se implementaron durante la pandemia. ¿Sí? ¿Mario? Gabriela, cambiándote un poco ya de esquema, o sea, basando un poco lo que dijiste de lo que es el escenario Argentina y Brasil, llevándote un poco a tus orígenes. ¿Ah? ¿Cómo está el tema en Uruguay? ¿Ah? Pensando en Uruguay dentro de Mercosur, ¿eh? Que el año pasado tuvo a nivel gubernamental bastantes peleas justamente por el tema de mayor apertura económica, que Argentina no quería, que Brasil, Paraguay y Uruguay pretendían abrir más para justamente firmar más acuerdos comerciales internacionales, más tratados de libre comercio, tener un poco mayor de libertad, y de hecho Uruguay está buscando tener más libertad para firmar tratados bilaterales. ¿Cómo está ese escenario justamente de Uruguay a nivel económico internacional? Ojalá fuera así, o sea, yo siempre fui súper crítica del Mercosur, era muy chica cuando se firmó el Mercosur en Uruguay, creo que tenía, no sé, 20 años, ponte tú, y me acuerdo que siempre fui extremadamente crítica del Mercosur, justamente por este tema de los coeficientes de apertura, porque Argentina y Brasil eran economías mucho más cerradas que Uruguay, Uruguay es un país muy chiquitito, y básicamente en el fondo el Mercosur además imponía esta tremenda condición de que Uruguay, ninguno de los países miembros del Mercosur puede firmar acuerdos bilaterales por fuera del Mercosur. Entonces, básicamente la idea de cuando se creó el Mercosur fue crear un bloque de comercio, como había sido en sus orígenes, lo que era la comunidad europea, digamos, antes de la adopción de una moneda común, pensando que este bloque comercial iba a tener más fuerza para comerciar con los otros bloques económicos del mundo. Pero en realidad el Mercosur se ha convertido en una camisa de fuerza para Uruguay. El gobierno de Uruguay acaba de el gobierno de Uruguay asumió, este es un gobierno de centro el que está gobernando hoy Así en es. día en Uruguay. Es el gobierno del presidente de la calle. Para mí siempre Uruguay tendría que haber buscado firmar acuerdos bilaterales. Como te digo, ojalá nunca hubiera firmado el Mercosur. Después de 15 años de un gobierno de izquierda, llegó un gobierno de centro. Es un gobierno que además asumió y a los pocos días de asumir se cerraron todas las fronteras en Uruguay, a los 13 días porque vino el coronavirus, y ahora 2 años después acaba de tener una especie de plebiscito, digamos, para votar en contra o a favor de una ley que se llama la LUC, que es una ley que impulsó el gobierno y que entonces la oposición pretendía derogar, y por suerte salió que no se derogara la LUC, con lo cual de alguna forma es un espaldarazo para el gobierno, y es un gobierno que está yendo justamente en la dirección contraria de lo que está sucediendo acá.
en el sentido de ser un gobierno aglutinador, tratar de borrar los antagonismos que aparecieron en los 15 años anteriores, que cuando fue que se abrió como una grieta en la sociedad y uno se enfrentó a otro. Yo esperaría que por el bien del país se pueda avanzar en esta vía de que Uruguay firme acuerdos bilaterales y pueda haber productos uruguayos y servicios en diferentes partes del mundo, ¿no? No, yo creo que la verdad, José Gabriela, la verdad que no, digamos, te digo un panorama bastante amplio, como te decía. Y Gabriela es miembro de Mujeres Influyentes, ¿ah? Ha sido reconocida en más de alguna oportunidad, ¿ah? Como una líder, digamos, no solamente en lo económico, sino que también una líder social, ¿ah? Y dentro del tema de género. ¿Qué te parece a ti la discusión de género que hay acá digamos, en Chile? ¿Ah? Como una discusión que de repente para algunos pareciera ser que sobrepasa los límites razonables del debate. ¿Ah? Pero ¿es necesario? Yo qué sé, yo en mi área, que es la economía y las finanzas, veo que lamentablemente no existen tantos espacios para mujeres, ¿no verdad? Porque entre otras cosas hay algo que es cierto y es que los hombres son muy buenos para hacer networking, para tejer redes, porque en el fondo los hombres per se, digamos, son hacen más deporte, practican más deporte, tienen más oportunidades de juntarse, entonces terminan recomendándose unos a otros, y yo lo he vivido siempre en mi profesión, digamos, a mí me ha pasado de estar en una mesa y ser la única mujer. Cuando yo armé una sociedad, una corporación sin fines de lucro que se llama la CFA Society de Chile, era la única mujer, fui la primera mujer en Chile en tener esa designación. Entonces me ha pasado mucho y me sigue pasando, o sea, me gustaría y sueño, quizás porque soy mamá además de una niña, sueño con un país en el cual las mujeres tengan más oportunidades que la generación mía, digamos. Yo soy de esta generación que es la Gen X, ¿no verdad? Que no son los baby boomers, sino que son la generación que vino después, y que en realidad no ha tenido tantas oportunidades, porque ahora se hace mucho hincapié en los millennials, y hay que prestar atención a los millennials, entonces la generación X quedó como en un sándwich, donde los baby boomers no se quieren retirar, entonces no le hacen espacio a la generación X, y a la generación X le viene pisando los talones los millennials o los Y. Entonces es una situación complicada. Yo encuentro que la discusión de género debiera darse el género, sí, pero teniendo los méritos suficientes para aspirar a ese cargo. Pero yo creo que hay muchísimas mujeres, somos muchas las mujeres tremendamente preparadas, y encuentro que para muchas de estas mujeres que estamos tremendamente preparadas, no existen las mismas oportunidades ni de cerca que existen para los hombres, que quizás estén hasta un poco menos preparados que nosotras. Uy, bueno, yo creo que tú has dejado un estupendo tema para que lo conversen en la casa, ustedes que nos están siguiendo, hagan el diálogo sobre eso. Claro, porque es un cambio cultural, es decir, claro que sí, claro, para Mario, para mí, claro, pero tú tienes razón, es decir, uno hace mucho más cosas, tiene más comportamiento de manada, si tú quieres, en ese sentido, qué sé yo, y digamos, no recomendando. Así que yo creo que es un tema que es bueno conversarlo, porque ya los cambios legislativos se han hecho. Qué sé yo, la paridad de género, bueno, lo vemos en la convención, digamos, está en las propuestas que hacen la propia convención, pero a su vez también es una estrategia que tienen las empresas de sumar gente, a las mujeres a los directorios. Bueno, una inclusión que sea real, pero esa inclusión real tiene que ir acompañada de un cambio cultural. Así que, digamos, Gabriela, te quiero agradecer muchísimo tu buena Un placer. disposición. Ya, bueno, y lo calificadora que ha sido, bueno, y desde ya te dejaremos invitada para otra ocasión para poder, bueno, qué cosa pasa después del plebiscito, ¿no es cierto, Mario? Sí, hay bastante hay que analizar justamente, y justamente de la perspectiva económica, de la perspectiva femenina, de la perspectiva de los académicos de acá que están acá en Chile, para poder ver cómo va a ser el perfil que va a tener el país de ahí en adelante, porque sea lo que se resuelva el día 4 de septiembre, va a haber que hacer un análisis muy profundo de todas las implicaciones que tiene para el país. Así que, Gabriela, un gran abrazo, muchas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a ustedes, gracias por la invitación, por esta conversa tan entretenida. Me han paseado por todos los temas sabidos y por haber. Así Así es. que muchas gracias, muy buena No, conversa, de verdad, un no, placer. Muchas no, lo gracias. mismo, gracias a ti, Gabriela. Y a Cuídense. ustedes, Muchas gracias, Un Mario. abrazo. un abrazo, chao. Y a Chao. ustedes, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, aprovecha de conversar. Recuerde que la democracia se construye dialogando. Que estén muy bien, nos vemos.